Bienvenidos a todos. Acá les habla Flor desde el canal de Floreciendo, una vez más. Y hoy tenemos una entrevista debate nueva desde la red plutoniana. Vamos a charlar un ratito sobre un tema bien interesante con Juan Carlos Gómez. Él además también hace encuentros similares, pero más mano a mano ocasionalmente. De hecho, esta red tiene que ver con esa referencia que yo tomé. Me pareció bien inspirador que otros astrólogos se juntaran con otros astrólogos a charlar y también trayendo el origen de las tertulias, ¿no? En aquellos momentos. Entonces, bueno, bienvenido Juan. Ujú. Muchas Un gracias, placer querida tenerte Florencia. acá. Gracias. Vamos a ir interactuando un poquito. Yo hago la pregunta general y luego, pues quizás cuando te escuchemos, a Adri le parece un poco hacer algún aporte o repreguntar otra cosa. La primera pregunta que queríamos compartir contigo es, ¿qué relación tiene para ti, por ejemplo, el arquetipo del mago en relación al rol del astrólogo? Es decir, ¿de qué manera, por ejemplo, o en qué prácticas podríamos observar ese arquetipo en la interpretación, por ejemplo, astrológica? Bueno, sí, con esa pregunta creo que debemos definir tanto magia como astrología. Entonces, voy a empezar por astrología para posteriormente seguir con la magia, ¿vale? Eh, pues lo primero es que astrología era una sola ciencia antes, tanto astrología como astronomía era una sola, y por eso astrología adquirió el nombre de la ciencia como biología. ¿Sí? Y desde esta perspectiva, en la antigüedad se consideraba al astrólogo un mago, sacerdote, científico, matemático, casi que todo en uno, médico y demás. Y porque él era el encargado de poder hacer un análisis y una descripción del tiempo. Porque cuando utilizamos otra de las palabras famosas de la astrología, que es horóscopo, horóscopo lo que quiere decir es oros, copó, horus, el tiempo, copó, el estudio y el análisis, como microscopio, donde miramos lo micro. Entonces, horóscopo significa la observación y el análisis del tiempo. Entonces, la astrología terminaba siendo un estudio del tiempo, un estudio de la primavera, del otoño, del invierno, un estudio de los fenómenos naturales que nos rodeaban, que podían ser categorizados por unos calendarios que no son humanos, sino unos calendarios más celestes. Ellos en la antigüedad empezaron a observar que habían unas estrellas fijas y otras que se movían. Las estrellas fijas empezaron a mirarlas atentamente y uniendo cada una de esas estrellas, las empezaron a constelar y generaron unas historias alrededor de esas estrellas fijas. Pero habían otras estrellas que se movían rápidamente y que tenían unos colores específicos. Por ejemplo, había una estrella que se veía o al amanecer o al atardecer, que era la Venus, de la mañana o del atardecer. O había otra estrella que se movía, peregrina, las llamaban ellos, estrellas peregrinas, que era roja y la consideraron Marte. Otra que era poderosísima, brillante y que además tenía pequeñas estrellitas a su lado, que era Júpiter, Zeus. Y asimismo encontraron detrás de otra de estas peregrinas a una amarillosa, muy lenta, que se demoraba casi que 29 años en llegar a esas estrellas fijas, que la llamaron Saturno, como el, el que cuida toda la estructura. Entonces, desde esa perspectiva, astrología y horóscopo se convirtió en una forma de tener un calendario que nos permitía verificar cuándo habían buenas cosechas o cuándo podía haber alguna situación compleja, porque un eclipse se atravesaba de por medio, o también podíamos llegar a ver en los ciclos, así como nosotros en este momento vemos un calendario y decimos, oh, llegó diciembre, me voy a ver con mi tía, con mi mamá, con mi abuela, Dios mío, sí, tengo que ir a comprar regalos, pero diciembre no es que te manipule, es simplemente una época del año y desde esa misma perspectiva mirar la astrología como un calendario, no como que hay unos planetas con unos hilos invisibles manipulando la voluntad individual, es una forma de entender que somos la expresión del tiempo en el que nacemos, y que ese tiempo tiene unos ritmos y unos ciclos, y que así como miramos el calendario en junio vacaciones, de la misma forma podemos decir, oh, llegó Júpiter a mi sol. ¿Sí? Entonces llegó una temporada de vacaciones o de gracia divina. ¿Sí? Entonces, eso por la perspectiva de astrología, ¿sí? Teniéndola ya desde la forma de ver como un calendario.
Ahora, desde el punto de vista de la magia, fíjate que los magos eran considerados personas que hacían de pronto cosas que se salían de un contexto de la norma, ¿sí? Si tú llevaras un celular eh, no más 30 años antes, no más 30 años antes, si lo pones y se lo muestras a alguien, vas a decir, oh, qué mago. Sí, sacaste de la chistera de tu sombrero semejante artefacto con el cual estás haciendo miles de cosas. Y acá se necesita una grabadora así de grande con un cassette, se necesita una filmadora así de grande y un televisor con una barriga así de grande para poder hacer lo que tú haces con ese aparatico. Haces magia. Entonces, desde esa perspectiva, magia puede ser considerada o el mago puede ser considerado aquella persona que tiene la capacidad de ver la estructura del cosmos y utilizar esas estructuras de otra manera diferente a lo que la mayoría de gente las usa, a lo que la norma las usa. Y aparentemente hace cosas únicas, exclusivas. Por lo Ujú. tanto, la astrología se convierte en una gran herramienta para hacer magia. ¿Y por qué razón? Porque me permite observar el calendario de los tiempos, entender sus dinámicas y al entenderla puedo tener una perspectiva distinta de la norma, de lo que todo el mundo ve. Y al tener esa perspectiva, creamos en lo que creemos. Si yo creo que la vida es distinta a lo que me han contado y puedo verla desde otro ángulo, pues me convierto en un mago de mi vida o en un mago del alrededor de las personas que me rodean. Ay, maravilloso ahí, siempre volver al origen de la palabra, sí. Adri, Bueno, ¿qué aportar? Hermosa respuesta igualmente. A mí me parece que un poco la conexión entre ambos arquetipos, quizás yo lo pensaba más en el ahora, o sea, lo que veo en este momento, y esa retribución que se da del consultante o de la persona que consulta la astrología, o de nuestros mismos casos, cuando vemos todo lo que significa el lenguaje, la interpretación, precisamente cuando entendemos incluso nuestra carta, las vivencias que tenemos, y siento que la especie de magia, o sea, cuando estamos en un acto de magia y vemos lo que hace el mago y decimos, wow, qué maravilloso, es un poco la misma reacción que podemos tener al entender cosas de nuestra propia carta, de los propios tránsitos y decir, wow, qué increíble cómo podemos darle luz al oculto, o sea, de algo que no está ahí, que puede ser hasta invisible para muchos, podemos de alguna manera entenderlo, comprender la sincronicidad entre lo que pasa arriba, lo que pasa abajo, lo que pasó en el momento en que nacimos. Y a mí me parece que eso es algo muy mágico y muy que conecta ambos temas. Sí, en relación a eso que estás diciendo, es precioso el trabajo alquímico del terapeuta, porque hace magia realmente cuando te logras sacar de un círculo de culpa que has vivido durante más de 30 años, pensando que tuviste la culpa de lo que sucedió a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y demás, y que cuando desde la perspectiva del análisis astrológico podemos notar y contarle al consultante cuál es su naturaleza, cuáles son las vivencias que ha tenido y desde esa perspectiva poder hacer una renarrativa de lo vivido y lo sucedido y poder zafarme de unos lazos con los que me he estado atrapando todo el tiempo por creerme una mala persona, por creer que tengo la culpa de lo que le ha sucedido a fulano, a sutano, a todos alrededor. Y cuando logro verlo desde otra perspectiva, pues eso es precisamente magia, ¿sí? No porque el astrólogo como tal sea un ser divino o conectado con algo más, sino porque logra ver en unos calendarios humanos una perspectiva de lo que eres sin la moral y el recurso con el que naciste y con el que estás subordinada y juzgada, sino viéndolo desde la misma vida, desde el mismo cosmos, de quién eres, y viendo tu sustancia poderte zafar de esas cadenas que te han estado atando. Eso es magia, sin duda alguna. bueno, respecto a lo que dijeron un poco los dos, mira, justo magia.
hace referencia a lo que está sobre lo natural, ¿no? Y tú mencionabas ahí en el relato de la astrología, cuando llegaste a Saturno, que siempre es el que está, digamos, en el umbral, ¿no? También ahí vigilando y el que sabe de las leyes de la materia, ¿no? Entonces ahí asocio mucho ese pasaje del mago como el que es capaz, digamos, de ir más allá de las leyes del tiempo, de las leyes del espacio. Y ahí siento que entran en juego los arquetipos más transpersonales, ¿no? Después tú mencionabas lo del alquimista y se me venía, por ejemplo, en la consulta, cómo ese mago tiene que ir a buscar también a Plutón, ¿no? Lo que no está visto, lo que está oculto, y luego darle un sentido, está Júpiter, y luego ya pasamos finalmente, desde mi punto de vista, a ese cierre de ciclo de la magia que es entre Urano y Neptuno, entre comillas, ¿no? Aunque habitualmente se le asocia mucho la magia a Neptuno, no sé qué opinas vos. Pero totalmente, sí. Y aquí, ya que estás haciendo este recuento de planetas, debemos hacer unas distinciones en esos planetas para entender y analizarlo desde la perspectiva del tema que estamos viendo de la magia. Tenemos unos planetas que son visibles a ojo desnudo. Venus lo vemos, en este momento lo estamos viendo antes del amanecer. Mercurio también se ve al atardecer en algunos momentos y ahora se va a empezar a ver al amanecer también. Eh, a Júpiter lo vemos en ciertas épocas del año, cuando está opuesto al Sol, para que se vea de noche, ¿sí? A Saturno de la misma forma también cuando está en oposición al Sol. Y hasta ahí son planetas que se ven sin necesidad de telescopio alguno. O sea, eh, claro, por supuesto, en este momento de nuestra civilización donde hay tanta luz en las ciudades y todo, es muy difícil apreciar el cielo. Y no nos han enseñado desde el colegio a apreciarlo y a ver los planetas del sistema solar. Los aprendemos en un libro, qué locura, cuando en realidad es un fenómeno físico que está allí, en el cielo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, los planetas visibles, que son hasta Saturno, están marcando la, en la magia, la imago, o sea, la imaginación, las imágenes visibles, tangibles por nuestros sentidos humanos: ojo, olfato, tacto. Esto es lo que representan los planetas que se ven a ojo desnudo. De ahí en adelante, el planeta que se descubre, que es invisible al ojo desnudo y que se requiere tecnología, es el primero, es Urano, descubierto por un músico a finales de 1700. Y el siguiente planeta que se descubre es Neptuno, que se descubre no por observación directa de telescopios, sino por la magia de la matemática, de que cuando miraron las órbitas de Urano, de Saturno, dijeron: aquí hay algo que está variando la velocidad de Urano y de Saturno. ¿Qué será? Y gracias a esos cálculos matemáticos le dijeron a unos telescopios de Alemania y de otras partes: observen este punto del cielo porque ahí debe haber algo. Y efectivamente detectaron al planeta Neptuno con un gran telescopio y lo detectaron justo cuando estaba en conjunción con Saturno, es decir, cuando estaba con lo visible, Saturno, con el símbolo de lo visible hasta donde se llega, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, Urano, Neptuno, Plutón y todos los planetas que se descubran tras plutonianos o planetoides, estamos hablando de una energía misteriosa para el ser humano porque no tenemos capacidades biológicas para tener una percepción directa de estos planetas. Pero gracias a la ciencia y a la tecnología, pues estamos teniendo capacidades para ver más allá de lo visible, más allá de lo humano. Como lo mismo, estamos hablando de los ciclos. Saturno tiene un ciclo de 29 años, es un ciclo humano. 2 ciclos de Saturno era lo que se esperaba que se viviera hace menos de 70 años. Era la expectativa de vida, estar viviendo más o menos a los 60, 70 años. Y en este momento empezamos a superar el ciclo de vida y estamos por encima de 84 años. Tenemos más percepción del ciclo de Urano. Urano tiene un ciclo de 84 años, pero no tenemos aún percepción biológica del ciclo de Neptuno, que es de 164 años. Aún, de pronto, ya nació la persona que va a vivir los 164 años, pero en este momento no existe. Por lo tanto, contactar con algo que ni siquiera tiene ciclos humanos
representa un reto, un reto. Mismo reto que están viviendo en este momento en la ciencia al tratar de hacer colisionar moléculas para entender la molécula, para entender los átomos y entender los quantums, porque no podemos tener una experiencia directa. Entonces, los colisionamos y vemos de la colisión que sale. Eso mismo pasa con planetas como Neptuno o como Plutón. Necesitamos entenderlo no por lo que hay, no por lo tangible, sino por lo que representa o lo que se sale del contexto y de las normas. La mejor forma de leer a Neptuno, así como fueron las matemáticas y los cálculos que hicieron, la mejor forma de leerlo es todo lo que se sale del control humano, todo lo que se sale de, de lo que puedo yo tener en mis manos, apreciarlo y tener la voluntad de moverlo. Entonces, todo lo que se sale de ahí, de esos contextos, empieza a hablar del misterio de lo oculto de lo humano. ¿Sí? ¿En dónde podemos ver esto? Esto lo podemos ver tangiblemente en la consulta psicológica y sobre todo en la consulta junguiana. Tú sabes, como psicólogo junguiano, que si pones unos parámetros establecidos para la consulta, nos vamos a ver semanalmente, nos vamos a ver en tal horario, la tarifa va a ser de tanto. Entonces, eso es lo que tengo yo control y poder. Eso sería como el colisionador de drones de decir esto es una partícula y vamos a acelerar, ¿sí? Y de ahí en adelante, en esa aceleración de nuestras consultas semanales y todo, no, mira, Juan Carlos, no pude asistir porque mi mamá se accidentó. Punto que empieza a salirse del contexto. No, mira, Juan Carlos, la plata de tu consulta, el dinero de tu consulta, se lo tuve que dar por el medicamento a mi mamá que se accidentó. Otro punto que está saliendo del contexto, ¿sí? O el terapeuta no pudo asistir a unas citas porque se le presentó algo. Entonces, mínimo la persona tiene un complejo de abandono y ahí está saliendo y ahí está poniendo el dedo Neptuno diciendo, mira lo que hay más allá del control humano, mira lo invisible, mira la voz de la psique que habla con símbolos. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar lo que es Neptuno, Urano y Plutón. Es una locura tratar de creer que nosotros podemos reducir a términos humanos unos planetas transpersonales en donde no tenemos, bueno, más o menos Urano sí lo estamos teniendo porque ya hay unos límites de vida por encima de los 90 años. Pero con Neptuno y Plutón es imposible y solamente podemos tener atisbos, como solamente el físico nuclear puede tener atisbos de lo que representa la colisión de los drones y empieza a hacer una serie de teorías y de análisis de esas micropartículas. De la misma forma, nosotros estamos un poco a ciegas con Neptuno y con Plutón. Y todo lo que se sale de los contextos humanos es que empezamos a teorizar. Y entonces salen todos estos procesos de, de la medicina germánica, de la biodescodificación, de las constelaciones familiares, de la homeopatía, de las microdosis, de no sé qué, pero todos son atisbos, todos son pellizquitos que estamos tratando de entender algo que es mistérico, algo que no corresponde a la conciencia humana porque trasciende tanto el tiempo de traslación del planeta como la conexión visual con el mismo planeta. Desde esa perspectiva, trabajar con el planeta Neptuno es trabajar con el misterio. ¿Y quiénes son los que trabajan con el misterio? Los místicos. Entonces nosotros cuando trabajamos con astrología, con tarot, con terapias alternativas, con terapias energéticas, con Reiki, con bueno, todo lo que hacemos en la jungla esotérica y que sabemos muy bien que todos de alguna manera nos acercamos a ello, ¿sí? Estamos trabajando, somos místicos y desde esa perspectiva debemos entender que solo somos un instrumento de esa colisión de drones, de hadrones, que nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad mínima para sentirnos que tenemos el control o el poder de algo que nos trasciende, que debemos ser suficientemente humildes para tratar de leer esas colisiones de hadrones y poder decir, uy, mira, este dolor que te está sucediendo acá en este hombro puede ser de tal cosa que no estás viviendo, pero puede ser, no es que sea. ¿Sí? Y en cierta medida, esa humildad de dirigirnos a un mundo mistérico hace parte del mago actual. De lo contrario, se convierte en un soberbio que cree que tiene la gran verdad, absurda, porque la verdad no existe y la realidad no existe, y que se cree además de un poder.
como aquellos astrólogos que a veces creemos decir es que este aspecto es esto y entonces como es Plutón con Marte y Saturno en tu casa 3 te vas a accidentar el día tal cuando pase la luna en tal cosa. Y eso es absurdo porque estamos hablando de un mundo sutil, de un mundo de imágenes que nos pueden traer ciertas informaciones, pero que es absurdo volver un lenguaje simbólico a un lenguaje literal. Por lo tanto, desde esa perspectiva, y ya cerrando la pregunta de Neptuno y de todo esto, nosotros como seres místicos, si somos con la astrología, lo primordial para trabajar con lo invisible es la humildad de saber que no sé nada de eso y que simplemente soy un simple canal de expresión de algo que estamos tratando tú como paciente, yo como terapeuta, de, de tejer entre los dos para que llegues a tu verdad, a algo que te dé significado y algo que te pueda ayudar a alquimizar todo ese dolor que has vivido y darle un sentido y una creación a futuro. Ujú. Bueno, bienvenido Desi también, gracias por poder estar. Bueno, no sé si vas entendiendo el contexto, pero cualquier cosa. Ezequiel, qué Buen día, Bueno, gusto. buen día. Un placer, un placer. quería mencionar algo respecto a esto que dijiste del místico, que me parece bien interesante porque místico significa iniciado y justamente es como si uno estudiara tanto las leyes de la materia hasta que llega Neptuno y dice no me sirven para nada, entonces ahora me entrego, ¿no? Me vuelvo un discípulo. Entonces empiezo, más que a hablar, empiezo a escuchar y ahí entra este tema de que tú dices de canalizar, que traigo la otra pregunta, que, ¿qué considerás, cómo se da esta capacidad de decir, diferenciar, ¿no? ¿Qué de medium puede llegar a tener también un astrólogo? Justamente por esto que estamos diciendo. Eh, sí, este tema de la canalización y bueno, es un tema también utilizado en la medicina, ¿no? Cuando estoy deshidratado me canalizan, me ponen en la vena suero y líquidos. Mira, yo creo que todos los que nacemos bajo el cielo somos el canal del momento de vida, del cell gates, de un momento y de un instante. Por eso, cuando tú miras una carta natal, lo que estás leyendo es cómo ese individuo con su cultura, en donde nació, en la longitud y latitud que nació, con una familia como con la que pudo nacer, es un canalizador del espíritu del tiempo. Y esa canalización del espíritu del tiempo va a ser matizada y va a estar rodeada de la vida a través de los tránsitos y las progresiones, que va impulsando y va despertando esos procesos de canalización individual, a veces de manera consciente, a veces de manera muy inconsciente. Es más, entre más inconscientes somos, como que mejor se canaliza el proceso de la vida en cada uno de nosotros. Entre más conscientes somos, es como si la mente se volviera un freno a no creer que la vida sabe más de lo que yo sé. Y muchas veces, entre más sabemos, de pronto generamos más reacción a lo que la vida nos invita y nos convoca. Por ejemplo, si yo no soy astrólogo, seguramente las cuadraturas de Saturno a Saturno cada 7 años van y vienen. Pero si soy astrólogo, empiezo a decir, ay Dios mío, ay, ya voy a cumplir 29, ay Dios mío, ya va a venir otra vez la cuadratura y la oposición. Y lo que hago es canalizar una energía de manera obsesiva, incluso angustiosa, y no dejando que la vida se exprese con toda su sabiduría. Eh, por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando nosotros como astrólogos, eh, ¿qué es lo que hacemos? Aprendemos un lenguaje. La astrología no es para creer. Tú no crees en el español, no crees en el inglés, no crees en el francés. Tú simplemente hablas inglés, español o francés. De la misma manera, la astrología no es un tema de creer para canalizar, sino la astrología es un lenguaje. Es el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de la psique. Y como tal, aprender ese lenguaje lo que me permite es decodificar y hablar con la vida, escuchar a la vida a través de los sueños, los símbolos o los tránsitos y las progresiones que están en una carta natal. Eh, por lo tanto, si hablamos de ser canalizadores, yo diría que eso sería algo así como ser traductores. Como cuando tú
encuentras que alguien sabe inglés, tú no sabes inglés y le pides, oye, ¿me ayudas a entender lo que me está diciendo este interlocutor? Entonces él se vuelve un canalizador del inglés del otro. ¿Sí? Entonces, pues, es un término que puede, pues, puede ser bonito para lo mistérico. Sin embargo, me parece que el lenguaje de la astrología es simplemente la forma de tener una conexión y una interacción con el tiempo, con la vida, con el espíritu del tiempo y con los momentos que van aconteciendo. Bueno, con respecto a esto, lo que había pensado tiene un poco que ver con lo que comentaba Juan Carlos hace rato del canal de expresión, que me parece que es algo muy lindo, dado que es un lenguaje simbólico y de alguna manera somos canal de expresión de eso que vemos en el momento, que también está muy coincido bastante con esto de que no es verdad, es simplemente una interpretación y la otra persona lo puede tomar o no tomar, resonar o no. Sin embargo, muchas veces, y acá entra la otra parte que me parece que juega un montón con esta pregunta, que es el tema de la intuición, de lo que se habla mucho, suele pasar, quizás sincrónicamente, que los que nos dedicamos a la astrología, estamos en la espiritualidad, hay algo de esa sutileza de la intuición que está como más despierta, si bien todos lo tenemos y todos lo podemos desarrollar un montón, puede haber como mayor tendencia a eso. Y precisamente la intuición yo siento que juega un rol bastante importante, sobre todo con esto que muchas veces se le asocia a los astrólogos de eh, me adivinaste algo o el medium o lo que me dijiste pasó. Y me parece que en este punto sí tiene que ver con ese tema de la intuición. ¿Por qué? Porque muchas veces en consulta vemos un aspecto y dentro de todo el rango de lo que puede significar en la interpretación, nos cae algo. Y le decimos eso, incluso sacamos una analogía de la nada, cae información, se la damos a la persona y la persona dice, ah, mira, sí, o este ejemplo sí, o sabes que justo me pasó tal cosa. Entonces, en este sentido, siento que la intuición juega un rol muy importante, o sea, y es algo, hablando de Neptuno también, es algo que no, en realidad no se puede explicar, o sea, simplemente cae la información y en ese sentido me parece que el canal de expresión es muy potente y mientras más estás también personalmente entendiendo la energía en tu vida, en cómo la vives, en todos los aspectos, como que más se puede ir alimentando este canal de expresión y la intuición también. Bello eso, me encanta. Sí, Ujú. y quiero referirme a ello como lo decía Sherlock Holmes, de lo que significaba la intuición. Él decía, finalmente la intuición es la mente inconsciente elaborando todo lo que yo he tratado de ver en detalle, aprender, entender y demás. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el astrólogo al tener otro idioma más, un metalenguaje, que es el lenguaje de la psique, entonces es como si tú le estuvieras dando a tu cerebro una cantidad de información extra eh, que te permite estar leyendo tras bambalinas. Tú ya sabes que el agua son las emociones. Entonces, si estás sentado en la mesa con tu familia y de repente tu hermano riega todo el jugo o toda la bebida del almuerzo, tú dices, uy, acá hay emociones desbordadas. ¿Sí? Entonces tú empiezas a tener ya un análisis y mínimo le preguntas, oye, ¿y estás peleando con tu novia? Sí. Entonces te va a decir, pero ¿cómo lo sabes? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces ahí tenemos una intuición afinada en ese sentido de tener otro lenguaje alternativo que nos permite leer la realidad. Al tener ese otro lenguaje, nos volvemos unos traductores de los instantes. Entonces, sí, sin duda alguna, creo que la intuición es algo como también el poeta que después de haber leído tantos libros, tiene un vasto lenguaje y tiene palabras casi para definir tantas cosas que de repente intuitivamente te dice un poema que te cala hasta los huesos. Y tú dices, ¡ah! ¡Qué pasión, qué profundidad! Pero lo que hay detrás de ese pequeño verso
son años de estudio, años de lectura, años de interacción. Entonces, Ujú. creo que Neptuno es como si fuera una octava superior de los planetas personales, podríamos decir de Venus o de Mercurio, ¿sí? Al tener esa octava superior, es decir, está más conectado con el misterio y con unas funciones que hace el inconsciente constantemente. Nuestra conciencia es como el 5% de lo que utiliza el cerebro, el resto es inconsciencia. Y en esa inconsciencia estamos enviando toda una serie de información, de lenguaje, de actitudes, de gestos, de expresiones, ¿sí? Y intuitivamente tu inconsciente los lee y se prepara. Nosotros somos por encima de un animal racional, somos un animal biológico, con millones de años de evolución de biología, antes de tener lenguaje, antes de tener razones. Nuestra psique, nuestra amígdala y nuestro cerebro reptiliano está acostumbrado a leer entre líneas el peligro o la seguridad de un ambiente. Está acostumbrado a leer energías, a leer situaciones. Y eso en este momento estamos tratando de racionalizarlo y ponerle términos y ponerle etiquetas y ponerle cosas. Y ahí es donde coartamos millones de años de evolución. Entonces la intuición es algo muy activo en nuestro sistema, en nuestro cerebro. Y yo creo que incluso en la medida en que podamos conectarnos más con nuestro ser básico, Ujú. visceral, vamos a tener más la intuición activa, porque vamos a estar, nuestro cuerpo ya sabe las cosas que después nuestra mente trata de justificarlas y trata de ponerles etiquetas y demás, ¿sí? Ujú. Ahora bien, con el metalenguaje de la astrología seguramente afinamos porque estamos leyendo el tiempo, estamos leyendo el espacio, tiempo y espacio. Entonces no es un lenguaje humano. El español, el castellano es un lenguaje para ser funcionales en este plano, para tener interrelaciones, mientras que el metalenguaje nos sirve para tener la relación con la vida, con la bios. Entonces, sin duda alguna, este lenguaje nos puede afinar a tener una mejor interacción o por lo menos a comunicarnos más activamente. Así como los antiguos veían, oh, los pájaros están danzando más abajo del sol, van a venir lluvias o no sé qué, o decían Ujú. cosas. Ellos tenían esa función más activa. Yo creo que nosotros Ujú. cuando aprendemos tanta astrología y vemos los movimientos de los planetas y nos sincronizamos con ciertos ciclos, empezamos a tener intuitivamente la conexión con todo Ujú. ello. Sí. Sí, bien interesante porque lo que se está como poniendo sobre la mesa es esto de los nodos, ¿no? Piscis Virgo, el juego entre Neptuno y Mercurio de intuir y deducir. De alguna forma, a veces canalizar parece que fuera, no sé, como que solo intuir, ¿no? No está Mercurio. El Mercurio de mensajero lo sacamos de la ecuación, no nos sirve para nada. Sin embargo, Mercurio lo sabe todo, es decir, ha estado en todos los sitios, tiene el registro de toda la información, entonces sabe dónde ubicarla. Si dejamos que compaginen, ¿no? Estas dos cosas entre lo sutil y los patrones que tú decías, además, aprender del detalle, ¿no? Como la intuición siendo como algo que ya sé, pero voy a buscar en el archivo que Mercurio guardó y a ver dónde está. Vale, es eso. Eso me parece bien interesante. Y luego, ahora sí que comentaste esto de qué significa en realidad canalizar y es, mira, curiosamente tú pusiste el ejemplo del agua sobre la mesa y es abrir un canal artificial de agua, canalizar el significado de lo que significa. Entonces, justamente el arte, aparece nuevamente Neptuno, el arte de interpretar, que realmente lo es, y que es siento que sería como afinar estas dos, este péndulo, este movimiento que hace la conciencia entre Neptuno y Mercurio. Pero bueno, ahí entra otro tema que también tiene que ver con Neptuno y para poder cerrar también y que, bueno, ese y Adri puedan también aportar algo, es el tema de toda la otra parte que tiene, ¿no? Esto de la magia y esto de las canalizaciones, porque justamente se puede profanar la simbología, ¿no? En eso. Y qué pasa con el caos que puede generar también. Esto de la canalización neptuniana es precioso porque fíjate que las personas que nacemos con un Neptuno muy fuerte en nuestra carta, tenemos una conexión directa con el mundo misterioso y oculto de las cosas.
Y de alguna manera, cuando tenemos aspectos con planetas como Mercurio o Venus, o como la Luna, o el Sol, o el ascendente, o el medio cielo, con ese Neptuno, tenemos de pronto, a raíz de ser anegados en nuestra infancia y nuestra adolescencia, hemos hecho herramientas para sobrevivir a este mare magnum del misterio, a estas grandes olas del inconsciente colectivo. Y eso nos ha hecho artistas en algún área de nuestra vida, y bien sea en ser astrólogos o en pintar o en tener o en un instrumento musical o bueno, o en ser poeta o de distintas maneras, ¿sí? Y desde esa perspectiva, el artista se vuelve un medium, un canal, alguien que expresa lo que está en la nube del inconsciente colectivo y que muchas otras personas que también lo viven, lo duelen, lo duelen y lo duelan en sus vidas y no tienen las capacidades para volverlo palabra, para volverlo música, poesía. Entonces el artista, y a esto me refiero también con el astrólogo, porque el astrólogo para mí es, por encima de ser un terapeuta, es un artista, es el artista que trata de poner en palabras el espíritu del tiempo y el espíritu del tiempo individual, para ayudarle a dar una renarrativa a lo vivido y que la persona de esa manera se empodere de su ser y de su naturaleza. Desde esa perspectiva, la canalización que puede llegar a generar y la mediumnidad que puede llegar a generar Neptuno es como tener capacidades, por eso se vuelve un místico, tener la capacidad de ordenar el caos y darle un sentido y un hilo de Ariadna que me permite reconocer lo que está en un laberinto de mi psique, que solamente me genera ruido. Y que cuando llega el artista, como cuando tú puedes escuchar a Beethoven o cuando puedes escuchar a Bach con su barroco casi que cuadriculado en el ambiente, tú logras entender que él, de un enorme caos, logró hacer una obra de arte. Y gracias a esa obra de arte tú te sublimas. Y tú entras en un proceso de sentirte mejor después de escucharlo, o después de leer ese libro, o después de leer estos poemas. eh, es ese anhelo de redención a través de encontrar algunas herramientas que me permitan salir de este caos absurdo que me absorbe y que siento que es como un hoyo negro. Y en eso el artista se vuelve el canal precioso para darnos a toda la humanidad que no tiene las capacidades del artista un hilo que le permite salir del caos. Ujú. Interesante. Adri, ese quieren. Bueno, aporto algo. Por ahora es súper interesante. Eh, me da gracia porque hablabas, Juan Carlos, de la música clásica y acá en otra habitación justo hay alguien mirando televisión y se escuchaba una pieza de música clásica. Así que hablando del simbolismo. Eh, Yo imagino la canalización como me viene esta idea de ser huecos, ¿no? De ser como un instrumento, como una guitarra, que para que justamente produzca un sonido es necesario que haya un espacio que sea hueco, que pueda contener ese sonido que es algo inmaterial también, que podemos percibir, pero que no podemos ver ni tocar. Y siempre me imagino que es necesario en alguna instancia volvernos huecos para que esa energía, para que esa información, las dos cosas, ¿no? Energía, Neptuno, e información, Mercurio, ingrese desde otra dimensión, ya sea desde lo que imaginemos como arriba o desde lo que imaginemos desde adentro, ¿no? Pensando en el inconsciente, yo siempre me imagino otros planos como si estuviesen afuera, ¿no? Y el inconsciente adentro, pero en realidad es lo mismo. Estamos hablando de un campo de información. Y para que eso podamos traducirlo, podamos ponerlo en palabras, es necesario vaciarnos momentáneamente de, de- de- de lo cotidiano, ¿no? De las preocupaciones del día, inclusive de lo que uno quisiera transmitir. Decir, bueno, a ver, ¿qué hay para que yo perciba en este momento? Y eso yo lo noto mucho en la consulta astrológica, donde hay una preparación previa, donde
aparecen una serie de contenidos que yo creo que a la persona le servirían o que yo quiero decirle a la persona, y después aparece esa otra molécula que viene a colisionar conmigo y, y ocurre otra cosa tal vez de la que yo tenía planeada, y lo valioso es eso que aparece. Ahora, para que yo pueda canalizar apropiadamente, necesito estar disponible que ese encuentro y ese choque ocurra. Si no, yo me quedo como cerrado. Y ahí no funciona Neptuno. Es como si fuese una célula que tiene una membrana rígida, ¿no? Una membrana saturnina demasiado rígida que no tiene una comunicación con el afuera. Y bueno, si no tenemos esa porosidad que requiere Neptuno, se nos pierde, ¿no? Es como si yo tengo una tabla de madera y quiero conseguir agua, si no tengo una especie de cuenco, algo que sea un recipiente, el agua se me va, se me escurre. O sea que necesitamos ser recipientes, necesitamos, para ser canal, el canal también es algo por lo que puede atravesar un líquido. Entonces necesitamos tener esta disponibilidad para poder ser canales y, como bien vos decías, Flor, también revalorizar, no revalorizar, sino complementar con la función de Mercurio, porque si no queda solamente en sensaciones o en imágenes, que si no las puedo poner en palabras, se pierde como el sueño que también es una función neptuniana, son imágenes, son sensaciones, recuerdos, a veces también informaciones que uno no recuerda que percibió, pero es como si yo no interpreto el sueño, si no le pongo palabras, hay una información que me pierdo. Así que bueno, transmitir un poco esta imagen, esta sensación de ser lo que para mí es ser canal. Me encanta esa imagen que traes, Ezequiel, de la célula que o tiene una pared extremadamente impermeable o también viéndolo al revés, una pared tan permeable que se pierde, ¿sí? Y entonces si se perdió la gota en el inmenso océano y no hay nadie, ¿sí? O sea, cómo es de importante en la canalización que haya alguien, ¿sí? Y para que haya alguien tiene que haber una crítica, tiene que haber una negación, tiene que haber un no al principio, ¿sí? Porque si simplemente siempre estoy dispuesto y disponible y me abro, ¿sí? Como sabemos en nuestra jungla esotérica, ¿no? Entonces quítense los zapatos y entonces todos por favor descrúcense de brazos y tómense de... sí. Y entonces cuando voy a ver mi pobre célula ha perdido total identidad y se pierde en el cardumen también. Y entonces cuando voy a ver, oye, ¿y yo de dónde acá tengo esta sensación y estas emociones? ¿Qué me pasó? ¿Sí? Cuando es una desprogramación total, ¿no? O sea, ¿cómo es importante de las dos, ¿no? Saber en qué momentos, eh, por discernimiento, por intuición, por lo que sea, en qué momentos puedo abrirme. Puedo abrirme. En abril, que nos abrimos. Nos abrimos. ¿Sí? ¿En qué momento puedo abrirme y en qué momento necesito cerrarme y aislarme y no me moleste nadie? ¿No? Y cómo cuando solo, sobre todo cuando somos tan neptunianos, creemos que para ser canales tenemos que estar siempre abiertos. Y es falso porque nos perdemos, que nos pierde nuestra propia sustancia. Cómo es de importante cerrarnos también. O sea, saber que a veces somos cerrados y que a veces somos abiertos. Y que somos de los dos y no pasa nada. ¿Sí? Es como uno y otro. Adri, ¿querés aportar algo así como para este temita cerrarlo? No, no, ya estoy con esto. Bueno, bien, bien interesante esa metáfora, sí, y maravilloso para cerrar también, porque siento que, bueno, esto del caos que yo te planteaba, Juan, también, creo que viene, bueno, yo por ejemplo tengo Sol conjunción Neptuno, y muchas veces en la consulta noto que cuanto más esto, ¿no? Que ustedes planteaban, de cuando uno más recibe al otro, más se siente, claro, diluido. Y si yo no estoy ahí en la consulta, no puedo realmente igual estar disponible, ¿no? Esa importancia del yo también, como canal, eso. Para mí es algo bien importante porque a veces se promueve esto del canalizador, ¿no? Como un despersonalizado, ¿no? Y no podemos olvidar la parte Virgo, ¿no? O sea, estamos encarnados acá. Entonces, y además el artista justamente va a inspirarse a través de su experiencia de vida.
y validar esa experiencia de vida. Yo valoro mucho cuando escucho al astrólogo y me doy cuenta, y a todos mis compañeros escucho y veo la experiencia de vida que traen, ¿no? El bagaje de su registro, y creo que eso es algo bien interesante para esta nueva temporada con los nuevos acá. Sí. Mira, a ese respecto, quiero citar a Jung, que decía, a Carl Gustav Jung. Él decía, mira, aprende toda la psicología posible, el arte, el cine, la literatura, pero cuando estés frente a tu consultante, olvida todo y sé uno con él. Sí. Mira, eso para los astrólogos es muy importante, porque muchas veces nosotros nos metemos a Alice Green, a Sasportas, al uno, al otro, eso tenemos todos estos libros aquí, y llega nuestro consultante y queremos es vaciarle y mostrarle que sí, que hemos aprendido, y que cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es olvidar todo lo que hemos tratado de memorizar y contactar, ahí sí como nuestra querida Adri decía con la intuición, contactar intuitivamente en conexión, porque ya tengo todo ese bagaje, ya mi inconsciente lo tiene ahí capturado. Y yo, si estoy más bien atento a mi consultante, atento a su levantada de ceja, atento a cómo llegó, atento a cómo se sentó, ¿sí? O sea, tenemos una cita de un Aries con luna en Sagitario y con sol en Leo y no sé qué, y de repente llega a nuestra consulta abriendo la puerta pasitico y sentando, y uno dice, a ver, ¿qué está pasando acá? Entonces tengo que atenderlo. Tengo que mirar a ver qué te pasó, en qué momento te castraron, por qué estás castrado en este mundo, qué sucedió, ¿es un padre tal vez, o es una madre, o es una situación de pobreza o de vulnerabilidad que hay acá en el fondo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que me permite a mí ser un terapeuta, realmente, un alquimista del otro, y no simplemente volcar sobre el otro, hacer consulta yang, ¿no? Una consulta yang es del tipo, vuelco todo lo que sé como una volqueta y te aplasto con todo lo que yo sé, ¿sí? Y hacer una consulta yin es, te escucho, te atiendo, te veo, eres importante, eres un ser humano único, independiente de su carta. Y gracias a que te veo y te escucho, puedo encontrar en tu carta natal cosas de tu historia para ayudarte a hacer una renarrativa de lo que te ha sucedido. Maravilloso, maravilloso. Llegamos a este cierre, pero impecable. En honor a la sensibilidad del astrólogo también, y gracias por eso, Juan, también, y gracias a mis dos compañeros también, que son dos astrólogos muy sensibles. Y bueno, que viva la sensibilidad, y gracias por el espacio, Juan. Sí. Luego pues estará en la descripción todo para que te puedan contactar, para que puedan ir a ver tu contenido también, siempre instructivo para todos los astrólogos también que están comenzando, lo recomendamos. Así que bueno, muchas gracias y A hasta la ti, próxima. a ti querida Florencia, querida prima Gómez, debemos ser primos por allá, quién sabe, lejanos. Qué gusto haber compartido contigo este espacio. Y a ti, Ezequiel, gracias por estar acá con nosotros Un y haber placer. estado en este momento. Realmente. Un placer conocerte y conversar también. Sí, sí.